Viajes El Corte Inglés patrocina esta sección con Iñaki Colera. Bueno, pues ya estamos de regreso, es viernes, nos vamos de viaje y nos vamos con don Iñaki Colera. Don Iñaki, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. ¿Dónde nos vamos hoy? Pues en esta ocasión, aprovechando que tenemos un puente a la vuelta de la esquina, nos vamos a París. ¡Hola! Sí, la ciudad de la luz. No sé si sabe usted por qué la llaman así, la ciudad de la luz. Cuénteme. Pues la llaman así porque el urbanismo de París tiene una característica, bueno, tampoco es tan peculiar de París porque es una característica muy europea, pero en fin, edificios de máximo 6 alturas, avenidas amplias, muchas plazas, muchos jardines, con lo cual uno siempre pues, puede ver el cielo, entra bien la luz solar y pues de ahí le viene el nombre. Y precisamente aprovechándonos de esa característica de París, me gustaría que hablásemos hoy de París, pero desde la perspectiva de las plazas de París. Unas plazas preciosas. Unas plazas preciosas. Vamos a ver si nos da tiempo a hablar al menos de 5 de ellas que se encuentran en la margen norte, digamos, del Sena. Vamos a ver. Y empezando por la plaza más antigua, la plaza de los Vosgos, que se construyó o se inauguró, mejor dicho, en 1612, porque se inauguró bajo el reinado de Luis XIII, pero la mandó construir Enrique IV, que probablemente, en opinión de muchos, fue el mejor rey que haya tenido Francia. Que algunos conocerán por la reina Margarita, como mínimo. O si no conocen por aquella famosa frase de París bien vale una misa, ya que tuvo que abjurar de su calvinismo para, en fin, aunque fuera durante un tiempo, pues conseguir ser rey de Francia, aunque dicen que en realidad continuó manteniendo su fe en oculto. De hecho, promulgó el edicto de Nantes de tolerancia religiosa, pero bueno, eso ya sería entrar en otro tema. Pero el caso es que Enrique IV, que era un hombre muy preocupado por el pueblo, de hecho dicen que uno de los lemas o el lema de su reinado era: en cada casa, en cada olla un pollo de cada campesino y cada domingo. O sea que realmente lo que quería era el bienestar del pueblo. Él mandó construir esta plaza, que originalmente se llamaba Plaza del Palacio Real, aunque realmente no llegó a vivir, está dividida la plaza en 2 sectores, pabellón del rey, pabellón de la reina, y no llegó a vivir ningún rey allí, ninguna reina allí, pero que se convirtió muy pronto en un prototipo de lo que es la plaza residencial, que fue copiado pues prácticamente en toda Europa, y que, bueno, es una plaza en la que podemos ver, por ejemplo, lo que fue la residencia allí del cardenal Richelieu, del duque de Sully, de Víctor Hugo, del escritor Alphonse Daudet. Es decir, es una plaza con una gran historia y con unos edificios, como podemos ver por las imágenes, la verdad, es muy bonito. Muy bonitos. De allí podríamos pasar, por ejemplo, a la Plaza Vendôme. La Plaza Vendôme es una plaza curiosa porque se mandó construir en tiempos de Luis XIV, y la verdad es que él tenía tanta prisa por construir la plaza, fue un proyecto suyo, un proyecto muy personal, que lo que hizo es mandar edificar las fachadas de los edificios que rodean la plaza antes que los propios edificios. Él quería tener una plaza muy singular donde estuviese pues la Biblioteca Real, academias, embajadas, la Casa de la Moneda incluso, y se dio tanta prisa que pues sucedió esta curiosidad, ¿no? Que construyeron las fachadas primero, luego cambió de opinión, cedió lo que es el terreno a la iniciativa privada, tiraron todas esas fachadas y construyeron las que conocemos hoy de esta plaza cuadrada, que todos los edificios que la rodean son iguales, son todos patrimonio. Es muy bonito, además. Sí, es una plaza preciosa y bueno, pues tiene esta característica, ¿no? Que empezó con un proyecto muy osado por parte del rey y luego cambió, y ahora mismo se ha convertido en la plaza de la alta joyería de París. Y bueno, generalmente los turistas también van a visitarla por la famosa columna Vendôme, que mandó construir Napoleón para conmemorar su victoria en la batalla de Austerlitz, y que realmente la que vemos hoy en día no es la original, porque fue derribada en tiempos de la Comuna de París, ya que se le consideraba como un símbolo de la opresión, y se reconstruyó posteriormente. Está hecha a imagen de la columna de Trajano en Roma, pues con unos relieves helicoidales, con escenas militares de las campañas de Napoleón, y realmente pues vale la pena pasarse por allí para verla. A la siguiente plaza a la que nos podríamos dirigir sería a la Plaza de la Nación. Una plaza también curiosa porque originalmente se llamó Plaza del Trono. Se llamó Plaza del Trono porque Luis XV, Luis XIV, al dirigirse a París, él había sido coronado como rey en Reims. Al dirigirse a París,
hizo una ceremonia allí, se construyó un trono para él y se pasó, y la plaza que se construye allí se llamó Plaza del Trono. Curiosamente, en tiempos de la Revolución se le cambió el nombre a Plaza del Trono Derribado. Y una de las cosas interesantes que podemos observar, lógicamente, en la plaza, es que si entramos por la calle del Trono en dirección a la plaza, vemos que a la entrada de la plaza hay dos columnas dedicadas a Felipe II y Felipe IV, reyes de Francia. Y si miramos a la izquierda, debajo de las columnas, podremos ver una pequeña tienda de moda femenina llamada Damart. Ese es el lugar donde se colocó, o uno de los lugares de París donde estuvo situada la guillotina. Entonces es un lugar muy turístico, un lugar donde, pues con un cierto turismo morboso la gente se hace fotos allí. Otra plaza también muy relacionada con la Revolución y con la guillotina es la Plaza de la Concordia. Esta ya es una plaza muy diferente, es una plaza enorme, es la segunda plaza mayor de Francia, está situada entre las Tullerías, el Jardín de las Tullerías y los Campos Elíseos, forma una especie de transición arquitectónica entre toda esa zona boscosa de las Tullerías y las praderas de los Campos Elíseos. Es una plaza muy grande con estas fuentes con apliques dorados que también gustan tanto a los turistas y donde tuvieron lugar muchos de los sucesos que tienen que ver con la Revolución Francesa. Entre ellos, allí estuvo durante mucho tiempo situada también la guillotina y allí fueron guillotinados Luis XVI y María Antonieta. De hecho, durante la época de la Revolución, porque la plaza se construyó para celebrar que el rey Luis XV se había recuperado de una enfermedad, luego se le cambió de nombre Plaza Luis XV a Plaza de la Revolución y después cambió a su vez el nombre a Plaza de la Concordia, cuando con la caída de Robespierre, pues se le quiso dar a la plaza, digamos, un carácter de reconciliación nacional. Entonces es una plaza muy grande, rodeada por unos edificios bellísimos y que tiene además otro monumento que es de los más visitados en París, que es la famosa o el famoso obelisco de Luxor, que sabe usted que se trajo de Egipto como un regalo del sultán de Egipto a Luis Felipe I y que curiosamente se trajo este obelisco por decisión de Champollion. A Champollion se le dio a escoger entre los dos obeliscos que hay a la entrada del templo de Luxor. En realidad se le regalaron a Francia los dos. Él se trajo este, que es el menor y el que estaba más deteriorado, y supervisó su traslado hasta Francia. Francia, para pagar a Egipto a cambio de este obelisco, pues les regaló un reloj que se ha instalado en una famosa mezquita del Cairo, lleva desde el siglo XIX instalado allí, y que curiosamente se estropeó durante el viaje desde Francia hasta Egipto y nunca ha funcionado. Más el obelisco. Efectivamente, así que los cairotas dicen con un cierto, pues me imagino, rencor, que en fin, cambiaron su obelisco por un reloj que jamás ha dado la hora. El otro obelisco, que también era propiedad de Francia, en el año 81 lo devolvió, en un acto solemne, François Mitterrand lo devolvió al pueblo egipcio. Claro que esto era muy fácil porque como el obelisco nunca llegó a salir de Egipto, el gesto de devolverlo, pues la verdad, con mucho mérito, pues tampoco tenía. Es un obelisco de 23 metros de alto, construido en granito rosa de Asuán, 230 toneladas, y fue todo una proeza. Simplemente trasladarlo subiendo el Sena hasta París. Imagino que no les y ayudaron los extraterrestres a los franceses a traerlo en este desde caso Egipto. no, fíjese que ya con lo de las pirámides tuvieron suficiente, por lo visto, sí. Y no hizo falta su ayuda. Bueno, en cualquier caso, de allí podemos también ir a visitar, por hablar hoy de estas 5 plazas emblemáticas de París, la Plaza de la Bastilla. La Plaza de la Bastilla se construye en 1792, 3 años después de la Revolución Francesa, en el lugar donde estaba la fortaleza de la Bastilla, que es casi una redundancia, ¿no? La fortaleza de la fortaleza sería el nombre. Y que, tiene una relación con España que muy poca gente conoce, esa plaza, y es que fue el objeto de uno de los proyectos arquitectónicos más excéntricos de Napoleón. Sería en el terreno de la arquitectura o de la escultura una excentricidad pues comparable a su invasión de Rusia, pues esto sería la excentricidad en el terreno del urbanismo, porque quiso construir un elefante de bronce de 27 metros de altura, hecho con cañones tomados a los españoles
y realmente se empezó a construir el elefante, un elefante que se podía visitar por dentro, que se podía subir por unas escaleras que había en una pata. Se hicieron varias maquetas, se empezó a construir, pero realmente el proyecto de aquel elefante gigantesco era tan absurdo que tras la caída de Napoleón incluso lo que había construido se acabó derribando. Hoy en día queda simplemente lo que es la estructura donde se apoyaba una de las patas, que fue lo que se empezó a construir, y lo que podemos ver en el centro de la Plaza de la Bastilla, pues es un monumento que no tiene nada que ver, que es la columna de Julio en conmemoración con los 3 días de julio llamados gloriosos, efectivamente, que restauró pues la monarquía en Francia a Luis Felipe I como primer rey constitucional después de la época del absolutismo. Con este recorrido por estas 5 plazas yo creo que tenemos una buena perspectiva de lo que significa pues esta arquitectura de amplios espacios que le ha dado a París pues esta merecida fama de ciudad de la luz. Pues muchísimas gracias, don Iñaki. No hay de qué. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.